Saludos y bienvenidos nuevamente a un programa especial de 3ABN Latino. Le habla su amigo hermano John Dinsey. Para mí es un placer saludarles y darles la bienvenida a este programa especial de 2 horas. Este es un programa pregrabado, sin embargo usted va a recibir una gran bendición porque vamos a estudiar la palabra de Dios. Y queremos decir que tenemos una persona que llamamos que está en la silla caliente. Es el pastor Andrés Portes. Pastor, bienvenido. Gracias, Johnny. Llamamos que usted está en la silla caliente porque usted va a ser la persona que va a recibir las preguntas y con la ayuda de Dios, Amén. Una respuesta de la Biblia. Bendito sea Dios. Pastor, en esta ocasión estamos en un lugar diferente a lo que normalmente participamos en este programa. Estamos en Filadelfia, Pensilvania, actualmente cerca de Filadelfia, pero en un evento especial aquí, pero hemos decidido grabar este programa como la tercera parte de una serie de estudios acerca del libro de Romanos, salvación en el libro de los Romanos. Esta es la parte 3, pastor. Así que hemos participado comenzando casi un año atrás. Exacto. Y esa es la tercera parte. ¿Cuántas partes faltan? Bueno, si Dios nos deja completar hoy la tercera, faltaría la cuarta y la quinta. Muy bien, entonces esperamos en el futuro hacer las otras grabaciones con la bendición Amén. de Dios. Amén. Pero antes de continuar, quiero invitar al pastor Portes que nos dirija en oración para que Dios bendiga este programa. ¿Cómo no? ¿Oramos? Querido Dios, gracias por la oportunidad de reunirnos para estudiar su palabra. Gracias, Señor, por darnos a Jesús. Gracias por la presencia y dirección de su Espíritu. Gracias, Padre eterno, por la compañía de los ángeles, y gracias, Dios amado, por aquellos y aquellas que nos siguen a través de la televisión o que escuchan este programa a través de la radio. Pedimos su bendición especial sobre cada uno de ellos. Bendiga a Johnny, bendiga a su siervo, Señor, y que todo lo que hablemos tenga el sello de su aprobación. Diríjanos, cuídenos y acompáñenos. Háblenos, Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, pastor, recibimos correos electrónicos todos los días y uno de ellos que llegó es de Isabel y ella dice: hola, me gusta mucho ver el canal 3ABN porque aprendo mucho sobre la Biblia. Amén. Les mando saludos desde Saltillo, México. Bueno, muchas gracias a Isabel por este lindo mensaje. Amén. Y así recibimos mensajes así, muy parecido a este, que aprenden mucho de la Biblia, y esto es lo que vamos a hacer en este programa. Vamos a seguir estudiando salvación en el libro de los Romanos. Y bueno, pastor, ya que tenemos atrás 2 programas, 4 horas de estudio, queremos, para aquellos que por primera vez están con nosotros, dar como un resumen de lo que es el libro de los Romanos. ¿Nos puede ayudar con eso? ¿Cómo no, Johnny? Cuando usted toma en la mano el libro de Romanos y lee toda la carta, debe tomar en cuenta que el apóstol Pablo decide utilizar una conjunción para conectar las partes. Esta conjunción se escribe en su idioma original O-U-N, se pronuncia un, y se traduce como luego, pues, así que, de manera que. Después de la introducción, el apóstol Pablo comienza a tocar 5 tópicos distintos en el libro. Número 1, un así que de la condenación, un así que de la justificación, un así que de la certeza y la seguridad de la salvación, un así que de la misericordia y el así que de la vida práctica. Cuando lee la primera sección, el así que de la condenación, debe tomar en cuenta que usted está en esa sección, capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20. Si usted lee esa sección del libro, debe estar consciente que está en la sección de condenación. En el versículo 9, Pablo deja claro que tanto judíos como gentiles son pecadores. En el versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, nos deja bien claro en esta parte, en esta sección, que somos pecadores. Acto seguido, en el versículo 21 empieza
a enfatizar la justicia de Dios. Capítulo 3, versículo 21 hasta el capítulo 5, versículo 21, toda esa sección nos habla acerca de la psique de la justificación. Y en esta parte, Johnny, es hermoso porque exalta la justicia de Dios y también lo que Dios hace en nuestro favor por medio de Cristo Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El psique de la justificación. La tercera parte nos habla de el psique de la certeza o la seguridad de la salvación, que es precisamente de lo que hablaremos, si Dios permite, hoy. Y esta sección está compuesta por el capítulo 6, el capítulo 7 y el capítulo número 8. Y dentro del 6, 7 y 8 aparece la conjunción, como veremos en algún momento más adelante. Y esta sección que analizaremos hoy, la dejaremos tranquila para ver los detalles en un momento. Acto seguido viene la cuarta parte, que es el psique de la misericordia, capítulo 9, 10 y 11. Esos tres capítulos el apóstol Pablo lo enfatiza o los enfoca acerca o para hablar de los judíos y cómo Dios tiene misericordia de los judíos, el valor de la misericordia, cómo Dios se conduce con ellos y también define quiénes son el verdadero Israel a partir de Cristo Jesús. La última parte del libro, el psique de la vida práctica, comienza en el capítulo número 12. Capítulo 12, versículo 1, se extiende hasta el capítulo 15, versículo número 13. Toda esa sección tiene que ver con el psique de la vida práctica. Pablo nos enseña y nos dice, capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otras palabras, si es verdad que conoces a Jesús, si es verdad que le recibiste, si es verdad que está siendo justificado por su vida perfecta, si es verdad que te relacionaste con Dios, si has sido declarado justo, si estás viviendo una vida cristiana de arrepentimiento y de conversión, entonces tiene que manifestarlo en tu vida práctica. Y luego la última parte es la conclusión del libro. Así pudiéramos brevemente resumir el libro de los Romanos. Muchas gracias, pastor. Yo creo que ya con ese resumen podemos comenzar el tema de esta ocasión. Y cuando miramos el libro de Romanos, llega una pregunta a la mente y es la siguiente. ¿Qué encontramos en Romanos? ¿Certeza o seguridad de qué? La certeza y la seguridad de la salvación. Amén. La salvación no es una lotería, no es algo a ver si me lo saco. No, de hecho, cuando leemos la Biblia descubrimos que la salvación es una persona. Cuando presentaron a Cristo en el templo, Simeón dijo, hoy han visto mis ojos tu salvación. Amén. San Lucas capítulo 2. En el capítulo 19 del libro de San Lucas, cuando Cristo llega a la casa de Zaqueo, el Señor Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Jesús llegó a la casa de Zaqueo, por tanto llegó a la salvación. En el capítulo, en la sección que tenemos que trabajar, capítulo 6, 7 y 8, nosotros encontramos la certeza, la seguridad de la salvación. Por eso, en el 8.1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Certeza de qué? Certeza de la salvación. Gloria a Dios. Pastor, Amén. en este libro de Romanos encontramos muchos versículos que están llenos de significado, Sí, Señor. profundos, y nos dan esperanza. Y encontramos preciosos versículos que yo creo que son dignos de memorizarlos. Claro. Porque nos ayudan a seguir adelante en esta vida de conflicto Amén. entre el bien y el mal. Amén. Bueno, queremos ahora mirar lo que es Romanos capítulo 6, 1 y 2. Y en Romanos capítulo 6, 1 y 2, el apóstol Pablo se pregunta y él mismo se responde y repite lo mismo en otras partes del libro. ¿Cómo se entiende esto? Muy interesante, Johnny. En la Biblia, en esta sección y otras más que veremos, el apóstol Pablo utiliza una retórica antigua que se conoce como diatriba. La idea de la diatriba era un maestro que quería persuadir a sus alumnos, a sus estudiantes, acerca de alguna verdad filosófica y lo hacía como teniendo un diálogo con un interlocutor, un personaje con quien estaba hablando imaginario. Generalmente lo hacía con preguntas
y respuestas. Muy bien. Lo interesante de la diatriba en el libro de Romanos es que Pablo lo repite. Leamos, por ejemplo, los versículos 1 y 2 del capítulo 6 y allí veremos un ejemplo de esto. Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Lo tienes tú o lo tengo yo? Aquí lo tengo. Adelante. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahí él pregunta y él se responde. En el capítulo número 2, Johnny, mira cómo se repite otra vez esta figura. Capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 5. Hoy leeremos mucho la Biblia para ver qué es lo que Dios nos dice. Capítulo 2, versículo 1 al 5. ¿Cómo dice el versículo 1? El capítulo 2. Sí, versículo 1 al 5. Muy bien. Porque por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que hacen tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Mas, por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras ira para ti mismo, para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. A Pablo le encanta usar diatriba. Y en el versículo 17 Del capítulo 2. Del capítulo 2, versículo 17 al 24, Pablo dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, pregunta el apóstol Pablo, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y Pablo sigue usando diatriba, Johnny. Capítulo 9. Capítulo 9, versículo 19 al 21. Veamos cómo dice. Pienso que esto te va a tocar leerlo a ti ahora. Capítulo 9, versículo 19 al 21. ¿Cómo dice la Biblia? Estamos dando los ejemplos de las diatribas para que se vea que Pablo la usa una y otra vez. La idea es que se entienda el punto que él está desarrollando. Muy bien. Entonces, capítulo 9, 19 al 21. 19 al 21. Me dirás entonces, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Dirá lo formado al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? En el capítulo 11, Pablo sigue usando la diatriba. Capítulo 11, versículo 17 al 24. Me gusta la Biblia, Johnny, porque nos da ejemplos bien claros de lo que Dios hace y lo que quiere hacer. Capítulo 11, versículo 17 al 24. ¿Cómo dice? Y si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú siendo olivo silvestre fuiste injertado entre ellas, y fuiste hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo,
no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Dirás entonces, las ramas fueron quebradas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú, por la fe, estás en pie. No te enaltezcas, antes teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, mira, no sea que a ti tampoco te perdone. Hasta el 24. Hasta el 24. Versículo 22, seguimos. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo, si permaneciereis en su bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Y finalmente, en el capítulo 14... Es un poderoso pasaje que tenemos aquí. ¿Sí? Maravilloso. Ahí se muestra la misericordia de Dios. Sí, sí. Cuando lleguemos a la cuarta parte, que tiene que ver con la misericordia, trabajemos con los capítulos 9, 10 y 11, veremos cosas maravillosas. Este libro es maravilloso, Amén. Maravilloso. En el capítulo 14, el versículo 4, dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y mira el versículo 10 del capítulo 14, Johnny, lo que dice. ¿Cómo dice? Versículo 10, capítulo 14. Muy bien, un momento, por favor. Versículo 10 del capítulo 14 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. La pregunta, ¿por qué leímos todos estos pasajes? Sencillamente leímos todos estos pasajes porque estos ejemplos de diatriba están presentes, si lo han notado, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 14. Están presentes en todo el libro, en el asique de condenación, en el asique de la justificación, en el asique de la certeza y seguridad de la salvación, en el asique de la misericordia y en el asique de la vida práctica. Por tal razón, la diatriba es una pieza clave, una figura literaria importante dentro del libro, y el apóstol Pablo la utiliza en todo el libro. Bien, vale la pena saber cuando estamos leyendo por qué Pablo habla de la manera que lo hace y cuál es el valor o el sentido de la diatriba en esa parte del libro, en la condenación, en la parte de la justificación, en la parte de la certeza o seguridad, en la misericordia o en la parte de la vida práctica. Es importante, Johnny, cuando leemos el libro de Romanos, saber en qué sección estamos leyendo. Porque si usted está leyendo la sección de condenación, tiene que ser consciente que está hablando de condenación. Sí. Si usted pasa a la sección de justificación, ser consciente que habla de justificación. Si pasa a la de certeza y seguridad, cada sección tiene su cosa. De manera que cuando uno va leyendo el libro, nota que Pablo va cambiando el lenguaje hasta que termina diciendo hermanos, pero no empieza en el capítulo 1 diciendo hermanos. Así que pone judíos y gentiles en el plano de personas condenadas, personas perdidas. Y ahora encontramos la diatriba que mueve todo el libro de una manera interesante. Regresando a Romanos capítulo 6, 1 y 2, Pablo hace una pregunta en el versículo 1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Vamos a hablar de la gracia en un momento, pero antes de eso quisiéramos tomar una pausa para una ofrenda musical. Vamos a seguir hablando de la gracia porque hay preciosos himnos también, sublime gracia. Sí. La gracia de Dios es algo que debemos entender, o por lo menos a lo que tenemos el límite de entender
mientras estamos en esta tierra. Amén. Pero queremos ahora tomar una pausa para un himno que fue pregrabado antes que nos sentamos. Pero tenemos a la hermana Amy Soto y ella va a interpretar un precioso himno que lleva por título Mi amor por ti. Ayúdame siempre a vivir solo por ti. Hazme como tú quieras que sea yo y que Señor todo seas para mí. Que mi amor por mí sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Padre, haz que tu faz brille en mi ser, mi alma sabrá que tú eres mi Dios. Quita aquello que me aparte de ti, siempre mi gozo se halla en ti. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Padre, enséñame a valorar mis días que son cortos, Señor. Quita aquello que me aparte de ti y al tu venir preparado estar. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Amén, amén. Gloria a Dios. Alabamos su santo nombre. Gracias a la hermana Amy Soto por esa linda participación. Es un himno muy precioso, Mi amor por ti. Bueno, antes de que presentamos la ofrenda musical, hicimos una pregunta acerca del libro de Romanos capítulo 6 y el versículo 1, porque llega la pregunta que es interesante. Pablo pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces, pastor, mirando esto, preguntamos, ¿cuál es la función de la gracia en este pasaje? El versículo número 2, siendo una diatriba, el versículo 1 y 2. El 2, el apóstol Pablo contesta, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
Para entender la pregunta, Johnny, del capítulo 6, versículo 1 y 2, debemos ir al capítulo 5, versículo 20-21. Romanos capítulo 5, versículo 20-21. ¿Cómo dice el versículo 20-21? 20:21 del capítulo 5 dice, y la ley entró para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Entonces, en el capítulo 6, versículo 1 y 2, el apóstol Pablo utiliza una diatriba para dejar claro que la gracia no es un salvoconducto para pecar. Entonces dice el versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él responde, no, de ninguna manera. Jamás, no. Dios no está usando la gracia y la salvación para dar libertad para pecar, es todo lo contrario. Ahora, miremos un poquito más el capítulo 5 y recuerde que el capítulo 5 está dentro de la sección de la justificación. El capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.